Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche, el día que se hacen las bromas, pero en Esta Casa No Es Hotel no vamos a hacer ninguna. Vamos a hablar de hecho de un tema sumamente serio y sumamente interesante, del proyecto de la elección de las 200 obras recogidas en el Bicentenario de Bolivia. Se ha conformado un equipo técnico a cargo del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia. Se ha hecho la coordinación de este proyecto. Queremos hablar de eso esta noche. Han surgido muchísimas voces. ¿Por qué este libro entró? ¿Por qué este no entró? Hemos visto que incluso miembros del comité mismo han publicado algunos artículos que, bueno, nos han dejado con la duda de cómo se ha hecho esta selección, cuáles han sido los libros, quiénes han conformado el comité de estos notables, cómo se ha hecho la selección del comité de estos notables, etcétera. Son temas que vamos a hablar esta noche. Para eso hemos traído a Marco Montellano. Marco, muy buenas noches. Bienvenido a Esta Casa No Es Hotel, mi paisano, coordinador del proyecto. Muy buenas noches. Bueno, gracias al programa por la invitación. Esperamos hablar un poco del proyecto y contar todo el proceso y, bueno, que viene adelante también, ¿no? Sí, Marco, para eso los hemos invitado. También está con nosotros y por primera vez, aunque no es la primera vez que te invito, Jimena, siempre te me escapas. Jimena Soruco, codirectora del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia. Hola, Susana, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, es tu primera vez en tu programa y encantada de tratar este tema. Creo que es un proyecto fundamental, histórico, de verdad, este apoyo a la cultura, al pensamiento en Bolivia. Entonces, te agradezco haber venido. Con nosotros esta noche también don José Roberto Arce, que ha sido, don José Roberto, parte del Consejo de Notables. Muy buenas noches. Bueno, lo de notables no deja de ser al mismo tiempo halagador, pero también uno pone en duda. Lo importante creo que es la idea misma de lanzar un recuento, un balance de la producción intelectual boliviana con el motivo de los 200 años. Qué bien. Colección que no se reduce a los 200 últimos años de nuestra historia, por supuesto, sino que arranca desde lo más remoto que puede uno imaginar. Ahora, más adelante ya nos cuenta cuando entremos en tema. Saludaremos a don Rubén Vargas, que también ha sido parte del Consejo. Muy buenas noches, bienvenido por primera vez a Esta Casa No Es Hotel. Gracias por la invitación, es siempre grato hablar de libros. No es usual, pero es siempre grato. Sí, por supuesto, y gratísimo para todos. Y aunque usted no lo crea, la gente, siempre que hacemos programas que se refieren a libros, qué sé yo creo que son de los programas más participativos, más vistos. Así que fuera del escenario político en el que yo estoy metida todo el tiempo, estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes y de poder hacer este programa. Jimena, voy a empezar contigo. En calidad de codirectora del Centro de Investigaciones, yo quisiera que nos cuentes ¿de qué se trata este proyecto? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuáles son los objetivos? Que le puedas dar a la gente de forma muy pedagógica, relatar todo el proyecto, cómo se animan, etcétera. Bueno, este es un proyecto que nos encarga el vicepresidente. Yo creo que la idea fundamental es levantar los niveles de lectura en Bolivia. Son niveles bajos, es una apuesta a la cultura importante. Por supuesto, no es la única iniciativa, ha habido iniciativas, y eso hablábamos antes, tanto públicas como privadas, pero sin duda es la iniciativa más importante. Estamos también en un tiempo de crecimiento económico, de recursos del Estado, entonces creo que esta es una gran inversión. La tarea que nos da el vicepresidente al CIS y al comité del Bicentenario, el proyecto Bicentenario, es escoger las 200 obras más importantes que se hayan producido. Discutimos si iba a empezar en 1825 y sin duda se señaló que no, que teníamos que empezar desde la colonia, ¿no? E incluso recuperando la información del periodo prehispánico que se había producido posteriormente. Entonces se decidió que fuera una colección completa y la otra idea era que este proyecto no es un proyecto específico del gobierno, es un proyecto del Estado boliviano y por tanto de la sociedad boliviana, y tenía que ser una selección de lo más transparente, lo más plural posible. Entonces se vieron las áreas. ¿Cuáles son las áreas fundamentales? Y aparecieron 3 grandes áreas: literatura, ciencias sociales e historia. Y entonces se decidió convocar en primera instancia, y nos va a explicar con más detalle ya Marco, a especialistas en las áreas, ¿no? En literatura, en ciencias sociales y en historia. Necesitábamos que los debates sean en persona, entonces se planteó que estén en La Paz, pero también en otras ciudades de Bolivia que puedan venir, pero tenemos un grupo importante de especialistas que no vive en Bolivia, y entonces señalábamos cómo pueden participar la mayoría de los especialistas
Entonces se hizo una lista, además de los miembros del comité, porque invitamos a muchos miembros y algunos no pudieron participar, incluso viviendo dentro, ¿no? Se invitó, por ejemplo, a Joseph Barnadas, pero antes de fallecer él señaló que no podía, entonces habían algunos intelectuales que no pudieron llegar, pero se hizo una invitación plural. Estuvo Carlos Mesa, miembro del comité editorial, José Antonio Quiroga de Plural, y disculpa, Jimena, ¿qué parámetros utilizan ustedes para la elección de estas personas a las que las iban a invitar? ¿Es una idea que nace del CIS, de las personas que decide el CIS, por mucho que, que se hayan invitado, por decirte, a 200 personas, ¿quién decide hacer esas 200 invitaciones? ¿Cómo se hace? Primero, los miembros del comité son menos, ¿no? De 200 llegamos a 32 miembros, si no me equivoco. Se hizo una lista de especialistas. ¿Cuál es el criterio? El criterio uno es que tengan una producción académica importante. El otro criterio es que incluso sin ser especialistas en producción tuvieran un amplio conocimiento bibliográfico, es decir, especialistas de la bibliografía producida en Bolivia. Tercer criterio también fue el de las áreas, ¿no es cierto? En algunos casos buscamos especialistas en el área y que no, por supuesto, un especialista que nos pasaba más en historia. Un historiador tiene un conocimiento especializado en historia, pero quizá no en los otros campos. Lo mismo en literatura. Tenemos unas excepciones de pensadores que tienen una mirada interdisciplinaria. Entonces buscamos ambos. Y el tercer criterio también fue generacional. Necesitábamos la presencia de diferentes generaciones dentro del comité editorial. Entonces se hicieron propuestas, se consultó, se invitó a los especialistas y acabamos conformando un comité editorial de, si no me equivoco, 32 personas en total de las que estuvieron. Y dijimos, ¿quiénes son los otros especialistas que no van a poder participar en el comité, que están fuera de Bolivia o estando dentro no pueden participar? Igual se los invitó a que hagan las nominaciones. Rubén, en 1975, si no estoy equivocada, bueno, sin temor a equivocarme en realidad, se hizo la biblioteca del Sesquicentenario, unos libros de color plomo. ¿Qué diferencia tiene esta biblioteca de las que de la de aquel entonces? A ver, primero irme por las similitudes. Esa biblioteca era para conmemorar una fecha también de la fundación, ¿no? Justamente el Sesquicentenario. Entonces tenía un afán conmemorativo y en eso se parece a esta biblioteca, que también está hecha para celebrar, para conmemorar los 200 años de la fundación de la República. Las diferencias, la primera está en el origen, ¿no? Esa biblioteca se hizo en un gobierno de facto, sin instituciones democráticamente configuradas, en un régimen opresivo, en un régimen dictatorial que era muy represivo. Y yo en esa época era un lector activo, pero no tengo ningún conocimiento respecto a los mecanismos que se utilizaron para conformar esa biblioteca, ¿no? No sé. Fue con convocatorias públicas, decisiones privadas, en manos de quién estuvo, no lo sé, ¿no? El resultado es diverso. Hace un rato hablábamos cuántos volúmenes, son alrededor de 20 y tantos, 22, 24 volúmenes. Hay algunos notables aciertos, ¿no? Como por ejemplo, ahí se publicó en esa biblioteca la obra La poesía completa de Óscar Cerruto, ¿no? Compilada por él mismo y corregida por él mismo. Ese es un libro definitivo, ¿no? Definitivo. Ahí se compiló y se publicó la poesía completa de Jaime Sáenz, ¿no? Creo que fue el momento que permitió que Sáenz tenga un eco, que empiece a ser leído, que empiece a ser conocido, ¿no? Había los cuentos de Augusto Guzmán. Se hizo una edición después de muchísimos años de la creación de la Pedagogía Nacional de Franz Tamayo, ¿no? Entiendo, 10.000 ejemplares para el momento, era un volumen altísimo, un libro del que gozaba de ese raro privilegio de ser reconocido pero no leído, ¿no? Todo el mundo sabía que era un gran libro que nadie lo leía, ni podía leerlo, no existía simplemente. Se hizo una reedición de ese libro. Se hizo una cosa que es usual en las colecciones conmemorativas, son las monografías, ¿no? Se hizo 3 monografías con esa división típica de valles, altiplano, ¿no? Y oriente, 3 departamentos en cada volumen, y las monografías son estudios completos sobre los diversos aspectos, las geografías de la cultura por departamento. Y seguramente otras cosas más, no se me vienen a la cabeza, pero de libros notables recuerdo esos. Y la similitud es eso, era también una biblioteca conmemorativa, pero creo que la gran diferencia son los momentos de producción de eso, ¿no? Bajo un régimen dictatorial impensable, un comité plural, ¿no? Como amplio y distinto.
Don José Roberto, haciendo una revisión a la lista que ustedes están, una revisión preliminar, por supuesto, a la lista, bueno, ya final, en realidad, a la lista que ustedes han presentado, nos damos cuenta que existen muchos libros de ciencias sociales por encima de los de ficción. ¿Será que las ciencias sociales están en el país más valoradas que la novela o la poesía? La participación de los tres grandes grupos que han constituido unas secciones operativas, no secciones formales, de la serie del Bicentenario, son relativamente equilibradas. Como que en un comienzo se ha fijado un cupo de 30% a cada uno de estos tres sectores. Sin embargo, hay dos problemas que se enfrentan cuando se hacen divisiones de esta clase. Primero, la superposición entre unas áreas y otras. Hay libros que pertenecen al ámbito de las ciencias sociales por su materia, pero por su forma de tratamiento pertenecen al género histórico. Y todavía, hilando un poco más fino, también pueden pertenecer al género literario. Ahora, cada persona, cada lector, inclusive cada grupo, suele tener ciertos sesgos preferenciales. ¿Por qué solamente 30% para la literatura? Cuando en cualquier parte del mundo la literatura cubre generalmente cerca de la mitad de la producción intelectual. ¿Por qué nada más que otro 30% para cuestiones de literatura, de ciencias sociales o de historia? Entonces, la división fue principalmente operativa. No es que un libro tenía que estar necesariamente en el ámbito de las ciencias sociales, cuando podía ser igualmente reclamado por otro. Y en la práctica, claro, no es muy fácil llegar a 200 títulos cuando existen más de 30 voces y 30 cerebros pensantes. Justo sobre eso, Marco, sobre lo último que dice don José Roberto, cuéntanos sobre la metodología de la selección. Nos interesa mucho saber cómo es que cada uno de estos 32 miembros llega a, cómo llegan al consenso de estos 200 libros. Hemos leído hace un par de semanas atrás una crítica de Ramón Rocha Monroy. Antes de que se lance la lista, publicó un artículo en Los Tiempos indicando que habían muchos fallos procedimentales que no se estaban tomando en cuenta, algunos libros que él, desde su perspectiva y como parte del Consejo, creía fundamentales. Bueno, hay dos momentos en el proceso de selección claros. Uno es primero conformar el catálogo general desde el cual va a comenzar a trabajar o desde el cual va a cernir el comité editorial. Ese catálogo, como ya nos contaba Jimena hace un momento, superó las 1000 obras y tuvo tres orígenes. Primero en algún momento 36, 35, sino que miembros del comité que quedaron menos, pero siempre fueron más de 30, digamos, algunos tuvieron viajes al exterior, no pudieron participaron de una reunión, etcétera, pero un grupo estable de más de 30 personas, ¿no? Esas 30 personas son las primeras que nominan libros, cada una desde su área de especialidad. Luego invitamos a los especialistas, como decía Jimena, más de 200 personas, tanto en el interior del país como bolivianos en el exterior y extranjeros bolivianólogos, por decir algo. Y por último, abrimos el catálogo a que participe la gente, a través de la página web, que establecemos mecanismos de nominación y también de votación. Hemos subido las tapas de todos los libros que estaban ahí, la gente entraba a ver información, a votar por sus libros favoritos, etcétera, y también en las ferias de libros en las que participamos, como La Paz y Cochabamba, ¿no? Entonces, el primer momento se conforma el catálogo de más de 1000 libros, sobre el cual empieza a trabajar el comité editorial. El comité editorial tiene también, se subdivide en momentos de trabajo. Primero, unas 2 o 3 reuniones de pleno, donde se termina de conformar y acordar los alcances de la colección, es decir, se debate qué va a ser también, ¿no? No hay una idea preconcebida, el comité debate y aprueba cuáles van a ser los alcances de la convención en base a un documento que propuso don José Roberto y fue trabajado por todo el comité,
y cuáles van a ser las metodologías de trabajo. En estas metodologías de trabajo se decide subdividir en comisiones técnicas al comité. Y estas 3 subcomisiones son... Dependiendo de la especialidad de cada uno de los profesionales. Sí, y cada quien, obviamente esto tampoco... Una de las lógicas de trabajo del comité ha sido, en lo posible, el acuerdo. Y no ha habido como alguien que lo digite, porque es un cuerpo colegiado, ¿no es cierto? Entonces, cada uno podía adscribirse al área de su especialidad, o que por ahí le interesaba más. El caso particular de Ramón se adscribe a historia, por ejemplo, a pesar de él ser sobre todo conocido por literato, ¿no? Pero había ese tipo de libertades. Entonces se conforman las 3 reuniones, las 3 comisiones o subcomisiones, perdón, y lo primero que se hace es ir sirviendo libros. Entonces ya no trabajemos sobre 1000, se establece una metodología de votación individual, es decir, cada uno de los miembros del comité ¿Votan sobre los 1000? O sea, reciben una planilla en la que se va, en base a una lógica cualitativa, sirviendo libros. Entonces, por ejemplo, la letra A eran los libros imprescindibles y pues la letra C eran los que tenían que salir según el criterio de cada uno. Y ahí tocó hacer como toda una suerte de fusión de estas 32 personas y así fue que fueron sirviendo libros. Entonces, hay un primer filtro individual. Hay 32 o 35 en ese momento, digamos, planillas que deciden jerarquizar los libros que habían quedado en ese catálogo. Luego se va a trabajar con casi 300 libros, 200 libros y algo, se entra a comisiones. Entonces la comisión de historia, y la comisión de ciencias y la comisión de literatura tienen más de 200 libros, de los cuales nos proponemos en varias reuniones llegar a que cada una de las comisiones llegue a 60 libros, para establecer un equilibrio y dejar 20, un cupo que en ese momento bautizamos como miscelánea por términos operativos. Disculpa, ahí antes de pasar, pues es que quiero que la gente lo entienda muy bien. Cuando me dices, hemos acordado llegar a 60, por decirte, de los 100, 200, 300, no importa de los libros que sean, pero has llegado a 60, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para llegar a esos 60? Es decir, ¿por qué entra uno y no el otro? Eso es lo que quiero entender. Claro. Se subdivide operativamente en 3 comisiones para que se discuta y se debata en esas comisiones entre menos gente, entre menos libros y con criterios, como dice, técnicos especialistas. Entonces, digamos, después de las votaciones individuales han quedado jerarquizados, turno, ¿no ve? Y se empiezan a debatir y cada reunión tiene actas, horas actas, los libros incluso de manera individual. Y en el transcurso de los debates van surgiendo varias ideas que ya voy a comentar, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los criterios? Por supuesto, la celebridad, la calidad, el tener un carácter generalista, porque no hay que perder de vista nunca de que es una biblioteca boliviana, ¿no? Entonces, tiene que tener, hay muchísimos libros que pueden ser muy buenos, pero que tienen un carácter muy específico, o temporal, o regional, o de un suceso histórico en particular. Entonces, es un cúmulo de cosas que se van tomando en cuenta y de factores que se van tomando en cuenta en las reuniones para llegar al resultado. ¿Hace cuánto tiempo están en este proceso? ¿Cuántas reuniones les ha tocado esta deliberación? El comité se conforma en mayo y, digamos, arranca la coordinación y el proyecto como tal a funcionar en agosto. Entonces son 6 meses. Han habido 7 reuniones de pleno y unas 12 reuniones o 13 reuniones por comisión. Quizás se me vaya un número para arriba, un número para abajo, pero ese es el promedio, ¿no? ¿Qué quiere decir? La comisión de historia se ha juntado 4 veces como comisión. La comisión de literatura 4 veces, la comisión de ciencias sociales creo que 3. Pero ahí me imagino que cada uno de ustedes en calidad de miembros iban trabajando de todas maneras los títulos en casa. Volvían, iban con tarea, ¿no? Por supuesto. Jimena, hay una cosa que me ha llamado un poco la atención. En los títulos hay una gran dominancia, digamos, ¿no?, de autores masculinos sobre las autoras. ¿Es una historia boliviana marcada por la masculinidad? Yo creo que sí, ¿no? O sea, nosotros queríamos el criterio de calidad, pero también el criterio de equidad y de pluralidad. Y esa fue una discusión al inicio. Necesitábamos una
como representación de un Estado plurinacional, también una biblioteca plurinacional. Entonces sugerimos a las comisiones, porque te das cuenta, todo el trabajo del CIS y de la vicepresidencia fue un poco poner las condiciones para que el comité editorial escoja estas obras. Entonces se planteó que haya equidad de género en la medida de lo posible, equidad étnica y equidad regional. Yo creo que en general hay una representación en el tema. Quiero hablar del tema indígena. Yo creo que la biblioteca del Bicentenario, cuando se vaya haciendo los lectores, los televidentes hagan un análisis, hay una preponderancia interesante indígena. Yo creo que lo que ha saldado la academia, y es mi análisis personal en relación a la biblioteca, es que tanto en el área de historia hay una predominancia de etnohistoria, es decir, de estudios sobre temas indígenas. En ciencias sociales también hay, de hecho, una preponderancia de temas antropológicos o de ciencias sociales sobre el mundo indígena. Y en el área de literatura se han planteado antologías de tradición oral, antologías quechua, aymara, guaraní, hay diccionarios. Entonces, el tema indígena por la academia, porque por supuesto no son libros que se han hecho ayer, son libros de 200 años de vida republicana más el periodo colonial, pero creo que en los últimos títulos, los títulos desde los 60, 50, empieza a haber este debate y esta producción sobre el mundo indígena. Sobre el tema regional, en menor medida, pero creo que se ha hecho un esfuerzo, se han planteado, estaba un especialista de Tarija, de Santa Cruz, de Chuquisaca, entonces he intentado mantener el tema regional, y en el tema de género también ha habido presencia de mujeres, pero claro, a la hora de la selección de libros, creo que lo que aparece es que la academia todavía no sale del tema de género. Es importante que las políticas educativas enfaticen a la mujer como autora, como productora de textos. También al mundo indígena, porque no son autores indígenas necesariamente, a veces autores no indígenas, pero que debaten temas indígenas. En el caso de género, por ejemplo, no hay libros sobre mujeres y hay muy baja presencia de autoras mujeres, entonces es importante. Ahora esto va a cambiar. Si uno ve... ¿Y en el consejo? Sí. En el consejo, ¿cómo estaba distribuido? La presencia de las mujeres era un 50-50, ¿habían 16 mujeres en el consejo? No había paridad exacta, pero digamos que el 65% eran hombres y el 45 o el 35 mujeres, ¿no? A mí me parece muy interesante, más allá de analizar el rol o el trabajo del comité editorial en el momento de la selección, hasta qué punto la lista es sintomática y nos dice cosas sobre nuestro país y sobre nuestra historia, ¿no? Tanto en el punto de vista de género como en el punto de vista regional, como los mismos equilibrios que hay entre una comisión y otra. Y me gustaría, ya que hablábamos con José Roberto, contarte cómo han quedado, por ejemplo. En historia han quedado 66 libros. Espérame, ¿sí? Marco, por un tema de tiempos me tengo que ir a un corte, vuelvo con que me cuentes cuántos libros, y quiero volver también con usted, don José Roberto, que me diga qué es una obra fundamental. ¿Qué criterios nos basamos para elegir a esa obra fundamental, a esa que va a estar en los 200? Quédese con Esta Casa No Es Hotel y ya volvemos. Estamos hablando del proyecto, del interesantísimo proyecto de los libros del Bicentenario. Si no van a salir por todos lados, pero